Cuando nacemos, instintivamente necesitamos y anhelamos que nuestros padres nos den amor, cuidados y protección. Pero una vez empezamos a crecer, nos vamos dando cuenta de que ese papá o mamá parece más nuestro archienemigo que nuestra propia familia, ya que son más los momentos de violencia, maltrato, rechazo, exclusión, abandono, abusos y soledad, mucha soledad. Entonces llega un punto en tu vida, en tu historia, donde todo es insostenible. Ya no puedes seguir aguantando más. Terminas por evidenciar de que en serio ese padre o esa madre realmente te odia. Aun cuando tu familia o conocidos te puedan llegar a decir que eso no es así, que los padres pueden equivocarse, que el maltrato se puede justificar en un papá o una mamá, pues en el fondo realmente nos aman, pero muy en el fondo. Todo esto nos puede hacer pensar que nos estamos volviendo locos. Pero la realidad es que tú y solo tú eres quien está viviendo ese infierno en carne propia. En este video veremos que no estás imaginando ni exagerando nada. Veremos cuáles son las evidencias o argumentos que hacen que este fenómeno lamentablemente sí ocurra. Antes de iniciar con el tema, quiero hacer una pequeña aclaración. Este contenido no pretende idealizar o exigir perfección en los padres y madres. Naturalmente, la crianza de un hijo no es fácil, no hay manuales y no hay una experiencia completa. Es normal que los padres puedan cometer errores y también es normal que a veces en la crianza los padres, al fijar límites, los hijos puedan percibirlos como: mi padre me odia, no me quiere ver feliz. Eso no tiene nada que ver este contenido. Aquí vamos a tratar de clarificar cuándo una crianza con sus errores y omisiones deja de ser un proceso que se encamina a algo bueno y se convierte en algo que ya es completamente disfuncional y sobre todo destructivo, y por lo tanto pues de odio real y visceral de un padre o una madre hacia sus propios hijos. Para ello vamos a delimitar 3 categorías al momento de evidenciar en tu historia que ese papá o mamá no te ama. Las 3 categorías son el actuar, el sentir y el hablar. Básicamente, en lo que respecta al actuar, a lo largo de tu historia habrás tenido que evidenciar lo que lógicamente tiene que ver con la parte física. Desafortunadamente, en tu historia con ese progenitor habrás tenido que evidenciar todo tipo de violencia y maltrato físico. Esto aunado o sumado a la mayoritaria o completa ausencia de cualquier muestra de afecto físico, donde también notarás que de haber habido algún tipo de contacto físico afectuoso, en la mayor parte de las ocasiones habrá sido condicionado para manipularte, controlarte o como moneda de cambio, es decir, como una transacción. Si tú haces lo que digo, yo te doy cariño, si no, te castigo reteniéndote el afecto y maltratándote. Este tipo de afecto físico también habrás notado que a lo mejor esa persona lo tenía contigo para fingir delante de la sociedad o de la gente de afuera, el fingir tener una familia feliz, pero a puerta cerrada, en la privacidad, las cosas eran completamente contrarias. En la parte del sentir hace referencia a lo emocional y psicológico. En este caso también no hay sentimientos de bienestar y de amor, sino que los sentimientos predominantes en tu historia con ese progenitor y de los que tienes memoria hasta el día de hoy pueden ser desagrado, invalidación, rechazo, ridiculizar y minimizar tus emociones u opiniones, indiferencia, el haber sentido que siempre fuiste un fantasma, humillaciones constantes donde todo el tiempo se te está recordando que no eres parte de la familia, que eres un intruso en el hogar.
Esto produce exclusión y no pertenencia, soledad y abandono. También chantajes, manipulación y burlas. Básicamente verás que en tu historia no ha sido una crianza, sino que ese progenitor ha sido prácticamente la persona que te ha hecho bullying o matoneo, dejándote sin nada de amor propio, sin valía personal y con un intenso y profundo vacío emocional. Aquí, cuando analices tu historia, no hay que confundir las emociones que tú tienes hacia esa persona o que has tenido hacia esa persona, sino que hay que mirar cuáles han sido los estados emocionales que ese papá o esa mamá ha tenido para contigo. Es muy diferente que te haya proyectado rechazo, odio, exclusión, comparaciones. Es muy diferente a que tú sientas tristeza al respecto. Finalmente, con la última categoría, el hablar, tiene que ver no solo con las palabras que te decía esa persona, sino que también tiene que ver con los mensajes que te transmitió ese papá o esa mamá a lo largo de tu historia. Todos estos mensajes incluyen los que se te dijeron de manera directa, como los que eran insinuados de manera sutil o implícita. En tu historia, esto lo habrás visto reflejado en comparaciones constantes, críticas destructivas e irrespetuosas, donde literalmente recibes todo tipo de insultos o mensajes condenatorios como: eres un inútil, no sirves para nada, nunca haces nada bien, eres gordo, feo, horrible y un largo etcétera. Eso nos lleva a lo siguiente: es una persona que en toda la vida familiar te ha culpado de absolutamente todo o de la mayoría de cosas que sucedían tanto en la relación padre-hijo, madre-hija, como en las cosas que pasaban en casa. Por lo tanto, mereces que tu papá o esa persona te trate mal. De esa forma se libera de cualquier responsabilidad y te hace creer que tú mereces ese trato. Finalmente, lo que es esta parte del hablar, ¿no? De las palabras, no solamente tiene que ver a cómo esa persona te hablaba a ti de frente. Otra parte muy importante tiene que ver a cómo habla o hablaba ese papá o esa mamá de ti con las otras personas de la familia o conocidos. Por supuesto, hablará muy mal de ti. Puede llegarse a burlar de tu físico con otras personas, ridiculizarte o hacer que seas un objeto de burlas de los demás, remedarte frente a los demás para que también la gente se burle de ti. Pondrá a tus familiares, hermanos, amigos en contra tuya, hablándoles mal, acusándote de cosas que no son verdad, difamándote, y aún en tu infancia o cuando las personas implicadas sean niños, también no dudará en ponerlos en contra tuya para que te excluyan. También puede ser una persona que te aplique la ley de hielo, te ignore, te deje de hablar por muchos días o semanas, o que en las reuniones familiares o con reuniones sociales te ignore por completo frente a amigos, tíos, primos, etc. Para completar, solamente velará por sus propios intereses y los de otra gente, menos por los tuyos. Además, en cuanto pueda, siempre estará tratando de echarte de casa para que te vayas y no vuelvas. No para que crezcas y avances, no te brindará las herramientas para que logres eso tampoco, pero sí para echarte, para excluirte, para que no seas parte de la casa. No tendrá reparos en dañar tu reputación, tu autoestima, denigrándote frente a tus hermanos, primos, tíos, amigos o conocidos, etc. Muy a menudo se decantará en amores por tus hermanos o incluso por los hijos de otra gente. Y como si fuera poco, te tratará como un rival o un enemigo. Incluso te tratará como si fueras una amenaza frente a su pareja, es decir, tu otro papá o mamá. Esto es algo real, esto sí sucede. Esas personas pueden llegar a tenerte auténticos celos o envidia patológica al ver de que puedas llegar a recibir amor y atenciones de ese otro progenitor, el cual pues sería su pareja.
pueden llegar a hacerte pagar caro el que recibas amor, atención y protección de tu papá o de tu mamá, porque te ve como un rival, no te ve como si fueras un hijo. Tú sientes que te trata como si fueras la amante de tu papá o el amante secreto de tu mamá. De manera implícita hay un mensaje, y es como que si ese papá o mamá te odia, tampoco puedes recibir amor, apoyo ni atención de otras personas, ni en la familia ni fuera de la familia. Es como que nadie te puede amar aparte, porque lo único que necesitas recibir es odio y rechazo. Si en tu historia has tenido las 3 categorías, en efecto se podría decir que tu papá o tu mamá sí te odia, que no es un padre o una madre, sino un enemigo tuyo. Creo que ahí es donde también podemos empezar a diferenciar cuando una crianza con errores, imperfecciones, ya deja de ser eso y pasa a lo que es lo que les dije, un lugar donde literalmente no es crianza, es bullying, es matoneo, es acoso, es difamación, y que sientes que tus percepciones no son reales, sientes que tu historia no es verdadera, ¿no? Porque siento que también la sociedad ha hecho que este tema sea mucho más tabú. Nunca en la sociedad se anima o se permite hablar cuando hay padres que realmente odian y maltratan a sus hijos, cuando quieren echarlos y excluirlos por completo de la familia. En la sociedad esto no se permite, ¿no? Creo que por la religión y otras partes, la sociedad, etcétera, damos por sentado que ser padre o madre, pues en el fondo te ama, ¿no? En el fondo quiere lo mejor para ti, muy en el fondo te quiere, y esos dichos tan tóxicos como porque te quiero te aporreo, como justificando el maltrato con el amor, que creo que viene desde los patrones de crianza. Y luego nos preguntamos por qué en las relaciones románticas la gente aguanta y soporta maltrato, porque la gente cree que el amor implica eso. Quienes realmente podemos llegar a identificar y a evidenciar es la persona que está viviendo esta situación, y más cuando ya es adulto, cuando ya ha pasado de la etapa de la adolescencia, donde de pronto creemos que los padres nos odian porque no, nos ponen límites, nos dicen que no a las cosas, pero cuando ya eres un adulto y ya has podido ver tu historia y decir, esa persona sí me odió, fue mi enemiga, me tenía envidia, me tenía rabia, me hacía cosas para que me fuera mal, me echaba de la casa, ponía a mi papá o a mi mamá a elegir si entre su hijo o él, ¿no? A ese extremo se llega, y sí es real, sí existe. Si tú has tenido que padecer, aguantar y sufrir todas y cada una de las 3 categorías anteriormente mencionadas, uno no deja de preguntarse, y podríamos también reflexionar, ¿acaso eso es criar a un hijo? ¿Acaso podemos llamarle a la difamación una maternidad o una paternidad? ¿Se le puede llamar a todo eso amor de padre o amor de madre? En el próximo video terminaremos de explicar lo que es por qué hay padres que hacen todo esto con sus hijos, por qué hay padres que odian a sus hijos si son su progenie, ¿no? Se supone que son sus hijos. Y por supuesto también estaremos describiendo qué podemos hacer al respecto.